Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Cáncer. Cariño, ¿cómo estás, mi cangrejito? Espero que estés muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si le interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien, empezamos. Richard, ¿hay música? Claro que hay música, Cáncer, y te vas a sorprender. ¿Por qué? Me he actualizado, ¿vale? Me he actualizado, cariño. Y es una música que me siento identificado, te soy sincero, para la competencia, Cáncer. Me dicen, el número 37 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti, busca lo que es en numerología. La historia interminable, corazón. Siento, mi querido Cáncer, estás atrapado o atrapada en una situación porque tú quieres, ¿vale? Porque tú quieres. Puede ser que a lo mejor está relacionado con los sentimientos, con la persona que te gusta, con la familia también, o simplemente, corazón, como que llevas mucho tiempo recordando en situaciones del pasado también, del pasado. ¿Por qué? Fíjate muy bien. ¿Por qué crees que yo te digo porque tú quieres? Si tú te das cuenta, este personaje es una hada y tiene lo que es alas, cariño. Pero sin embargo tú no quieres desplegar tus alas y buscar nuevas aventuras. Aquí está lo que es el tiempo, el reloj de arena, cariño. Y está relacionado con los sentimientos para muchos de ustedes porque hay un corazón dentro, mi cangrejito. Entonces, siento, Cáncer, que tú o no pasas página de una persona, todavía lo recuerdas, lo piensas, o cada vez que a lo mejor de repente quieres empezar algo nuevo, lo que es en tu vida, te viene lo que es el recuerdo del pasado, ¿vale? Siento que muchos de vosotros se dan lo que es una oportunidad. Muchos de vosotros dicen, Richard, voy a apostar por esta persona, voy a apostar por mi vida, pero a veces de repente, de vez en cuando, aparece el recuerdo de una situación del pasado. Para muchos de vosotros también, mi querido cangrejito, posiblemente tú me dices, Richard, quiero que una persona cambie también, pero yo siento, mi querido cangrejito, que esta persona no cambia, no cambia, y tu corazón estás dejando pasar mucho tiempo de tu vida, corazón. Los años no esperan, al final vas a terminar como la loca del muelle de San Blas, vieja y arrugada, cariño, como yo, como yo. Muy bien, vamos a continuar. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi cangrejito. Vamos a ver, corazón. Sale lo que es la carta de la estrella, el hilo de la vida. Mira, mi cangrejito. Yo lo que te digo, Cáncer, todo lo que tú estás viviendo, las personas que tú estás conociendo, sea para bien, sea para mal, tenías que conocerlo, cariño. Sé que a lo mejor de repente me dirás, Richard, hubiera preferido nunca haber conocido a este hombre o a esta mujer. Pero cariño, estaban entrelazados por destino, por karma. Siento que tú con esa persona en otra vida ya has vivido esta situación que tú estás viviendo actualmente. ¿Y por qué, cariño? Porque muchas de las veces vosotros de repente quieren soltar a esa persona, pero dice Richard, yo siento en mi corazón que es especial. Yo siento que algo pasa con él o con ella. Nunca me ha pasado esto con nadie. Entonces, tú tenías que vivir esta situación. Que si a lo mejor de repente tú me dices, Richard, no soy correspondido, no soy correspondida por él o por ella, pero lo amo, Richard, lo quiero a él, lo quiero a ella. Quiero sacarlo de mi corazón, pero no puedo. ¿Por qué pasa esto, cariño? Porque vosotros posiblemente son llamas gemelas, almas gemelas, relaciones kármicas, por destino. Por eso que tú sientes esa energía. Richard, ¿y por qué a ellos no le pasa lo mismo? Porque no están en el mismo nivel. Hay personas, cariño, que hay un despertar espiritual más rápido y hay otro grupo de personas, cariño, que tarda. Por eso que la otra persona no se entera de que tú eres especial en su vida, ¿vale? Muy bien. Puede ser que estás lidiando con un Piscis, Aries, me sale Sagitario, cierras con un Leo. Te enseño las cartas, cariño. Te enseño las cartas, mi cangrejito. Te voy a dar lo que es iniciales. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Cáncer. Que Dios Universo me ayude, Cáncer. Iniciales. Ya cayó lo que es una letra.
Vamos a ver. La letra H, la letra C, la letra M o W, la letra I y la letra T. Muy bien, mi querido cangrejito. Vale. Voy a sacar lo que es un mensaje de los ángeles del amor. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Cáncer. Que Dios Universo me ayude, Cáncer. Un mensaje de los ángeles del amor. A ver, corazón, ¿qué me dicen? Me dicen, contemple su vida amorosa con optimismo. El pensamiento positivo y la fe le traerán lo que es el amor. Entonces, ¿por qué te dice esto los ángeles del amor, Cáncer? Porque tú cuando estás pensando, estás atrapado o atrapada en el recuerdo de un amor no correspondido, pues entonces no das espacio para que pueda entrar el amor nuevo, cariño, ¿vale? Si tú de repente me dices, Richard, estoy sufriendo, me siento sola, me siento solo, ¿cuándo va a llegar una persona real lo que es en mi vida? Quiere decir, cariño, de que tú estás desesperado y desesperada. Y el universo, cariño, no distingue entre negativo o positivo. Te va a dar lo que tú en ese momento, perdón, estás vibrando. Entonces, lo que tú en este momento estás vibrando, Cáncer, es desesperación. Necesitas un hombre, necesitas una mujer lo que es en tu vida. Pero ese es estrés, cariño. No estás vibrando bien. Yo te recomiendo, Cáncer, empieza a conocerte tú mismo, empieza también a liberarte, empieza, cariño, a tener nuevas aventuras, ya no estés pensando en el pasado, ya no estés desesperada, Richard, pero se me quema el arroz, Richard, ya tengo 43, ya tengo 50 y corazón, el amor puede llegar a los 50, a los 60, a los 70, a los 80, a los 90, pero tú tienes que creer en ello. Porque muchas veces, Cáncer dice, no, Richard, yo para el amor ya no, ya tengo 60 años, ¿quién me va a hacer caso, Richard? Pues llegará una persona de 60 años o posiblemente un colágeno, un jovencito que le gusta a las personas mayores. ¿Por qué tú tienes que sentenciar de que ya no va a llegar algo lo que es en tu vida, Cáncer? Cambia tus energías, cambia tu chic. Mi bichota, ¿vale? Muy bien, mi bichote. Muy bien, mi cangrejito, cierra tus ojitos, ¿vale? Cierra tus ojitos, hechiceros. Lo que tú visualices con el palo de lluvia es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Empezamos, Cáncer. Muy bien, corazón, muy bien. La imagen que yo he tenido, Cáncer, ha sido muy curioso, te soy sincero. ¿Tú has visto, cariño, los Thundercats? Richard, ¿cuál? Vale, era un dibujo animado de los años 80, ¿vale? Es como si tú fueras Luna Tumba, cariño. ¿Cómo así, Richard? Luna Tumba era un pequeño mutante, creo, ¿no? No me acuerdo muy bien. Y estaba prácticamente encima de un ser que parecía un dinosauronte, cariño, ¿vale? Tenía mucho poder. No llegaba ni al metro, cariño, pero sin embargo tenía poder, tenía mucho poder. Entonces, siento, mi querido Cáncer, que muchos de vosotros se están aferrando a una persona que puede ser un vampiro energético y prácticamente, corazón, te está consumiendo lentamente. Tienes que empezar a soltar aquello que ya tu intuición te está diciendo que no es bueno para ti, tanto lo que es amigos, tanto lo que es de repente tu ex o simplemente, cariño, lo que es una situación. Siento que esa energía te está consumiendo, mi querido Cáncer. El otro mensaje también, mi querido Cáncer, hay una persona que quiere volver contigo o que te está pensando, porque he visto lo que es la figura del sol, mi querido cangrejito. Entonces, alguien siempre te está observando, alguien siempre te está espiando, alguien siempre te recuerda, cariño. Puede ser desde un amigo, una amiga o una persona que vosotros quedaron como amigos, o puede ser una persona de elemento fuego también. Tú solamente toma lo que es tuyo, mi cangrejito. Muy bien, corazón, te he visto en plan Luna Tumba. Ay, por Dios. Los Lunatams, los Lunatat. Busca los Thundercats, cariño, y busca la imagen, pon Luna Tumba, ¿vale? YouTube, búscalo en YouTube. Cariño, es que a veces las imágenes llegan así, ¿vale? Llegan así. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? Mi Luna Tumba. Por Dios. Vamos a continuar. A ver, Cáncer. Vamos a ver. El tarot TV series, ¿qué me quiere decir?
Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. ¿Cuál es la energía de Cáncer? ¿Cuál es la energía de Cáncer? El tarot TV serie. Vamos a ver, cariño, ¿qué me dicen? Tenemos lo que es la carta de loco, la carta también del 5 de oros, la carta del 10 de copas y tenemos lo que es la carta del rey de bastos. Cariño, me dicen, tendrías que empezar desde cero lo que es en tu vida, pero lamentablemente, corazón, no quieres. Es como que me dice Richard, ese hombre o esa mujer tiene mi corazón lo que es en una jaula de oro, cariño. Porque la carta de loco es una carta de aventura, es una carta de ilusión, es una carta de hacer las cosas desde cero. Pero siento como que tú te aferras, tienes miedo, tienes temores, cariño. Tienes miedo. La carta también del 10 de copas y la carta también del rey de copas. Estoy viendo tu energía, ¿vale? Cáncer. Dime, mi querido Cáncer, ¿tú estás haciendo algo para poder atraer a tu hombre, a tu machete, a tu lado, mi querido Cáncer? Porque me dan a entender como que dice Richard, si ese hombre no es mío, no va a ser de nadie. Si esa mujer no es mía, no va a ser de nadie. Siento esto, corazón. Siento esto. ¿Por qué? Porque yo veo, Cáncer, que tú no quieres a otra persona si no es él o si no es ella. Y estás dispuesto, o posiblemente ya lo estás haciendo, a algún tipo de endulzamiento, a algún tipo de trabajo. ¿Vale, Cáncer? Porque yo estoy viendo tu energía, no de él o de ella. Vamos a continuar. A ver. Richard, lo quiero a él, lo quiero a ella, quiero dominarlo, quiero hacerlo mío, lo amo, ¿no te das cuenta, Richard, que lo quiero? Ay, Dios mío, estás loca, estás loco. Vamos a ver, corazón. Recuerda, mi querido Cáncer, escucha muy bien. Es cierto que el endulzamiento, los amarres funcionan, ¿vale? Si hay personas que saben hacer, funciona. Pero esto no tiene permanencia, cariño. Tiene fecha de caducidad, porque el cuerpo, la energía se vuelve resistente. A la larga, a la corta, a esa persona que tú le estás haciendo un amarre, cariño, te va a odiar. Entonces, ojito, ojito, ¿vale? Vamos a ver. ¿Cuál es la energía de ellos o de ellas? ¿Cuál es la energía de ellos o de ellas? Vamos a ver, corazón. Vamos a ver, Cáncer. La carta de la sacerdotisa, la carta de las de espadas, la carta también del 3 de copas, de oro, perdón, la carta del 2 de espadas. Mi querido Cáncer, siento, Cáncer, que hay una persona que quiere tener una conversación contigo muy seria, pero muy seria, ¿vale? Veo que esta persona te va a hablar, te va a decir qué somos tú y yo, a dónde va la historia entre nosotros dos. Esta persona, cariño, te va a poner lo que es en una encrucijada. Vas a tener que tomar lo que es una decisión. Yo siento, Cáncer, que hay un grupo, al igual como también hay un grupo que a lo mejor está solo y sola y me dice, Richard, no tengo ni perro que me ladre. Siento que hay un grupo, cariño, de ustedes que a lo mejor todo este tiempo me dices, estoy solo, estoy sola. Pero puede ser que ya estás conociendo a una persona, pero viene una persona que realmente tú amabas. Esta persona, cariño, te va a decir, mira, vale, vamos a aventurarnos, vamos a hacer lo que es una historia, una relación, y tú te quedas a cuadro, cariño. ¿Por qué? Porque ya has estado comiendo en otros lares, mi querido Cáncer. Siento que vas a tener que tomar lo que es una decisión y posiblemente vas a tener que renunciar a algo que ya tienes y que también vale la pena. Muy bien, entonces, Cáncer, prepárate, cariño. Vamos a ver qué nos dicen para solteros y solteras. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Cáncer. Solteros y solteras. Vamos a ver, Cáncer, Cáncer, Cáncer. Solteros y solteras, solteros y solteras. Mi querido cangrejito, ¿qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del 3 de espadas, ¡ay por Dios!, la carta del 10 de espadas, la carta del carro, la carta también del 6 de pentáculos. Vale, mi querido cangrejito. Siento, Cáncer, que muchos de vosotros posiblemente te ha llevado lo que es una decepción y tú me dices, Richard, en estos momentos no quiero saber del amor, ¿vale? Te noto como muy desconfiado, muy desconfiada. Lo que te ha pasado, cariño, te ha marcado tanto la vida que tú, pues, como buen cangrejito, te has encerrado lo que es en tu caparazón. Hay una persona, mi querido Cáncer, que va a estar entregado o entregada por ti, pero como tú vas a estar desconfiado o desconfiada, posiblemente, cariño, lo único que lo vas a dar a esta persona son migajas.
migajas. Y creo que él o ella no se merece esto, cariño, porque no son culpables de que tú de repente te has llevado a lo que es una decepción. ¿Por qué? Mira, aquí yo veo, cariño, de que hay un problema, o ha habido lo que es un problema. La carta del 3 de espadas y la carta del 10 de espadas. Te sientes como decepcionado y decepcionada del amor. Te encierras en tu mundo, porque tenemos lo que es la carta del carro que representa tu signo. Aparece una persona, cariño, pero tú solamente le das migajas. ¿Por qué? Porque te marcaron lo que es en una relación. Siento que ese hombre o esa mujer, cariño, no tiene la culpa, Cáncer, de tus fracasos, ¿vale? Te soy sincero. Muy bien. Vamos a ver, economía. Vamos a ver, Cáncer, economía. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido cangrejito. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 2 de copas, la carta también del 4 de copas, la carta del as de copas, la carta del 3 de bastos y cierras con la carta del 6 de oro. Vale, Cáncer. Siento que hay una persona que te va a hablar de un proyecto, de un negocio, de un sueño. Cáncer, ¿vale? Como que tu entorno, tu familia, tus amigos te van a estar hablando de oportunidades laborales o te van a ayudar lo que es en la parte económica. Y también, mi querido Cáncer, en base a esta propuesta, en base a esta conversación o a esta ayuda, el dinero te va a llegar, ¿vale? Entonces, no estás sola, no estás solo lo que es en la parte económica. Siento que hay energías que saben cuál es tu situación y te van a echar la mano. Cariño, te enseño las cartitas. O de repente, mi querido Cáncer, puede ser que ellos, pues yo qué sé, te van a prestar lo que es un dinero o te van a decir, mira, Cáncer, yo quiero apoyarte, yo quiero hacer un negocio, una empresa contigo también, ¿vale? Muy bien, mi cangrejito, muy bien. Vamos a ver, Richard, ¿hay música? Claro que hay música, cariño, ¿vale? Pero esta música me identifica. Es una música nueva que lleva recién unos días. Es de Karol G. Ay, Richard, por Dios, ¿cómo es que te has atrevido a tanto? Es S91. Es así. Quieren ser como yo, ya los vi, pero el flow no está a la venta. Yo lo siento, pero el flow no está a la venta. No se vende ni se presta. Desde lejos se los ve. Quiere ser como yo, ya los vi, pero el flow no está a la venta. Yo lo siento, pero el flow no está a la venta. No se vende ni se presta. La ya está rompiendo en lo que se espera y yo sé que a muchos les desespera. De todo el estilo a toda la manera, parezco Goku con las 7 esferas. ¡Ay, por Dios, cariño! Me encanta, pero la que más me encanta es la última frase, ¿vale? Porque es muy espiritual. Escucha, ¿vale? Karol G, si me estás viendo, salúdame. Chicos, también vosotros digan, hay un tarotista que ha cantado tu música y lo ha hecho precioso. Aunque haya cantado mal, ¿vale? La última parte que me gusta es que dice, no tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, pues 1000 caerán lo que es a tu derecha y 10,000 a tu izquierda, pero a ti nada te pasará. ¡Ay, por Dios, corazón! Me encanta, es un salmo. Karol G, bendiciones para ti, cariño. Las características, quieren ser como yo, ya los vi, pero el flow no está a la venta. Para la competencia, cariño, porque ya he visto muchos canales por ahí. Sí, de verdad, ¿vale? Soy el escándalo, corazón. A ver, vamos a ver, cariño. Las características. Que Dios universo me ayude, mi querido Cáncer. Yo también soy Cáncer como tú. Feliz cumpleaños para aquellos que han estado cumpliendo en esta semana. Me dicen, la carta de la rueda, cariño. Existe una persona en la distancia que quiere ponerse en contacto contigo. Este hombre o esta mujer puede ser de elemento tierra. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio. O posiblemente, cariño, puede ser que te has enterado algo a través de las redes sociales de una persona que te interesa. La carta también del emperador. Hay una persona, cariño, que puede ser de elemento tierra, especialmente lo que es un Tauro. Esta persona puede ser tu jefe, tu jefa, puede ser tu profesor o tu profesora. Siempre te está observando, cariño. Creo que tú le gustas, ¿vale? Creo que tú le gustas. Puede ser mulato o mulata, puede ser de piel blanca, cabello corto, cariño. Vamos a continuar. La carta del as de espadas. Hay una persona que está dentro de tus estudios, de tu proyecto, de tu trabajo, que siempre te está pensando, pero no quiere demostrar cariño. A lo mejor de repente te dice, Cáncer, esta relación tenemos que tenerlo oculto. Quizá de repente, cariño, por la circunstancia, porque recuerda que en el trabajo mayormente no quieren que existan parejas. Puede ser de piel blanca, tiene el cuello largo, corazón. Algún tipo de piercing, muy inteligente, las orejas grandes, Cáncer.
La carta del 2 de copas, cariño. Siento que sus intenciones son buenas de esta persona. Siento que muchos de vosotros vas a conocer a tu alma o a tu llama gemela, mi querido cangrejito. Bendiciones, corazón. Quieren ser como yo. Ya los vi, pero el flow no está a la venta. Hasta la vista, cariño. Sé feliz.